Bueno, habíamos dejado hasta acá con el comienzo de las reformas borbónicas. La llegada de los Casa de los Borbones a España supuso un cambio fundamental en el orden imperial, ligado fundamentalmente a un intento de mayor racionalización y modernización del aparato político, administrativo y económico hispano. Esto va a tener profundas consecuencias en el sistema colonial en América y lo que se va a producir acá entonces es una tercera reformulación del orden colonial. Es eso lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas se desplegaron por una diversidad de terrenos, una serie de medidas integradas entre sí que abarcaron una gran cantidad de aspectos. Las más importantes de ellas, que son las que voy a señalar ahora, se dan en primer lugar en el terreno político-administrativo. Allí hubo un intento de mayor descentralización territorial del poder que se expresa en la creación de dos nuevos virreinatos. Antes había solo dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú. Ahora el Perú se va a subdividir a su vez y se van a crear dos nuevos virreinatos, el del Río de la Plata y el de Nueva Granada. A su vez, esos virreinatos se van a subdividir en unidades políticas menores como son capitanías generales, intendencias, siguiendo sobre todo el modelo de Colbert en España, en Francia, bajo Luis XIV. Esa mayor descentralización territorial del poder se va a tener como contrapartida una mayor concentración del poder en las autoridades. Estas nuevas autoridades de estas unidades administrativas van a gozar de muchos instrumentos de poder que no tenían los anteriores funcionarios. Bueno, a su vez esto se va a vincular con una reforma del aparato administrativo. La más importante de las medidas, se van a crear nuevos cargos que van a reemplazar a los antiguos funcionarios, muchos de ellos muy odiados como eran los corregidores, pero el cambio fundamental va a ser que mientras que antes la distribución de los cargos se hacía mediante subasta pública, ahora van a ser funcionarios de carrera que van a recibir un sueldo. Esto no solo va a garantizar una mejor formación de estos funcionarios en el cumplimiento de su tarea, sino también que les va a permitir reportar directamente a la corona, que es de quien van a recibir ahora su salario. De esta forma se buscaba combatir lo que se conocía entonces como la venalidad o la corrupción de los funcionarios. Estos funcionarios solían en ese momento establecer vínculos muy estrechos con las élites locales de cada región, con los que entablaban relaciones de tipo familiares y también económicas, ¿no? Y al final terminaban representando más los intereses de las élites locales que los de la corona. Bueno, esto es lo que se intentó revertir mediante una serie de medidas, también la rotación de los funcionarios para evitar que establezcan vínculos muy estrechos en sus respectivas regiones, etc., ¿no? Otra de las medidas también asociada a este intento de modernización del sistema económico hispano va a ser una serie de reformas comerciales en el régimen de comercio, la más importante de las cuales va a ser el decreto del libre comercio. El libre comercio significa no que se podía comerciar con cualquier parte del mundo, sino que era libre comercio dentro del propio imperio hispano. Hasta ese momento había en América solo dos puertos habilitados a comerciar con España, que eran Nombre de Dios
en Panamá, desde donde salía sobre todo la plata que provenía de Perú y el Alto Perú salían hacia España, y Veracruz, que es donde salían los productos desde México. Y en España había un solo puerto, que era Cádiz. A partir de ese momento, entonces, todos los puertos de las colonias españolas podían comerciar con todos los puertos de España, lo que obviamente va a fomentar el comercio interno dentro del imperio. Otra de las medidas muy importantes también van a ser la reforma religiosa. El objetivo fundamental de las reformas religiosas era también ejercer un mayor control sobre el clero local, que se había vuelto muy poderoso debido a la posesión de riquezas, tierras y sobre todo el control que ejercía sobre el sistema educativo. La iglesia, el clero está dividido ¿no? En dos grandes sectores, que es el clero regular y el clero secular. El clero regular son las órdenes religiosas, que se llama regular porque obedecen a una regla interna que ellos mismos se imponen. El clero secular, la gran diferencia con el clero regular era que los reyes católicos en España, como recompensa por la evangelización de los nativos americanos, había recibido por parte del Papa el derecho de patronazgo eclesiástico. Esto significaba que la corona tenía el derecho, la atribución de designar las autoridades del clero local, designar obispos, arzobispos, etc. Esto hacía que el clero secular dependiera directamente de la corona, mientras que el clero regular reportaba directamente al Papa, escapaba del control de la corona. Y es eso justamente lo que quisieron limitar mediante las reformas, y empezó una serie de ataques hacia el clero regular en su intento de recortar su poder, sus bases de poder local. La medida más drástica e importante de todas fue la expulsión de los jesuitas. Muchos de ellos se tuvieron que ir a Italia, ¿no? Bueno, la otra de las medidas son otros tipos de medidas de orden económico. Una de las fundamentales va a ser el desarrollo de nuevos sistemas de producción en paralelo al núcleo de la producción local, que va a estar concentrado en torno a la producción minera. Toda la economía colonial giraba, y también toda la sociedad y la política colonial giraba en torno a los grandes centros mineros que estaban en México y en Perú y el Alto Perú, ¿no? Ahora lo que se va a buscar es, por un lado, modernizar la producción minera mediante el uso de nuevas técnicas, sobre todo el uso del mercurio para mejorar el procesamiento de la plata, pero además crear otros sistemas de producción, sobre todo lo que serían economías regionales. Esto está relacionado a su vez no solo para con el objetivo de un mejor desarrollo económico del imperio, sino que esto supone también una redefinición del sentido que tenían para España las colonias. El objetivo, el sentido fundamental de las colonias para España hasta ese momento era la de ofrecer el tributo, tributar a España sobre todo la extracción de metales preciosos de las colonias para llevarlo a España. A partir de ahora, a ese objetivo de la extracción del tributo de las colonias van a tener que servir a otro propósito también,
es de servir de mercado de consumo para el desarrollo de una industria en España. Ya hacia fines del siglo XVIII, Inglaterra está en plena revolución industrial y cada vez se hace sentir de forma más notoria la presencia comercial de Inglaterra, sobre todo vía el contrabando. Pero Inglaterra debía proveer a estas colonias que estaban creciendo como producto de las propias reformas borbónicas de una serie de productos que España no podía abastecer, y lo que se buscaba era revertir esa situación, que también le permitiría a su vez a España modernizar su aparato productivo y poder empezar a competir con Inglaterra, ¿no? Bueno, estos objetivos que tenía también estaban vinculados a un aumento de la competencia no solo económica, sino sobre todo militar. Va a ser un periodo de una fuerte agudización del sistema de relaciones internacionales. Va a haber graves conflictos y guerras entre las grandes potencias. Esto va a ser una de las claves para entender también el proceso de independencia. Y las colonias americanas de España estaban bajo una amenaza cada vez mayor por parte de las otras colonias. Y había dos grandes centros en donde esa amenaza se hacía más evidente, sobre todo una que es el Caribe. La creación del Virreinato de Nueva Granada y el poblamiento de esa región va a estar estrechamente asociado a la necesidad de proteger esa zona. Bueno, y la otra región que estaba bajo amenaza también va a ser el Río de la Plata, por el avance de los portugueses, que tenían ambiciones, sobre todo querían instalarse en la costa oriental del Río de la Plata, porque para ellos era fundamental para su sistema de comunicaciones interno, para acceder al interior de la propia de Brasil. Bueno, una reforma entonces asociada a esta va a ser la reforma militar, que se va a pasar de un sistema de milicias, según la cual hasta ese momento lo que se hacía era darle entrenamiento militar a la población civil y se la convocaba únicamente en caso de alguna amenaza externa o conmoción interna. A partir de este momento se van a instalar en las colonias ejércitos profesionales con militares de carrera, algo que para la mayoría de los habitantes de la colonia era absolutamente inédito, nunca habían visto armas ni ejércitos ni nada de eso, ¿no? Bueno, todas estas reformas, como le decía, implicaban un plan de reformulación global del sistema colonial hispano en América, que en realidad va a tener resultados desiguales. Va a lograr un importante desarrollo de la economía, el comercio, una mejora sustancial del sistema político administrativo, pero en términos generales, sin embargo, va a quedar trunco y no va a terminar de cuajar en un sistema lo suficientemente funcional para frente a los nuevos desafíos que estaba enfrentando. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias que va a tener esto, ¿no? En primer lugar, entonces, repasemos cuáles eran los objetivos que se buscaron. ¿No? Vimos la modernización del sistema político-económico, un mayor control del aparato político, administrativo y sobre todo las finanzas coloniales. Julio Alperindongui va a llamar a esto una segunda conquista, un cambio en la función económica, es decir, pasar a servir de mercado de consumo para el desarrollo de una incipiente industria en la península. Bueno, esto estaba asociado a la agudización entonces de las tensiones internacionales que obligaban
a una ocupación efectiva del territorio. Bueno, y esto finalmente asociado al desarrollo de unas nuevas economías, ¿no? Las consecuencias, sin embargo, de esto, como le decía, van a ser desiguales. Este intento de modernización y de un mayor control del aparato colonial va a suponer al mismo tiempo un incremento de la presión política, económica y fiscal por parte de la corona de las poblaciones locales. Todo esto que se va a instaurar ahora como los nuevos ejércitos, va a haber que pagarlos y eso supone aumentos de impuestos. Más grave va a ser que esta mayor presencia del aparato político-administrativo real en las colonias va a suponer el desplazamiento de las élites locales que se van a ver marginalizadas, ya no marginadas, ya no van a poder ejercer el tipo de control que tenían casi ilimitado sobre la política local y también sobre los recursos locales. Bueno, y otro de las consecuencias negativas que va a tener va a ser producto en parte del propio éxito, ¿no? El desarrollo de estas nuevas economías, la expansión territorial también va a generar un fenómeno de desintegración de los vínculos internos, sobre todo en el momento que cada puerto va a poder comerciar directamente con España. Todos los circuitos y canales de comercialización interna se van a ver fuertemente afectados. Bueno, este entonces es el escenario en el cual se va a producir la crisis del sistema hispano, del sistema monárquico, que va a terminar dando como resultado la ruptura del orden imperial y el surgimiento de los nuevos estados nacionales en América, ¿no? Bueno, antes de pasar a esto, ver cómo se produjo entonces la crisis del sistema monárquico hispano y finalmente, antes de entrar a las revoluciones de independencia, vamos a ver cómo fue el proceso de conquista y colonización de las colonias portuguesas. Esto es lo que Alperín llama la originalidad brasileña. Si bien el sistema político portugués en las colonias no va a ser demasiado distinto al hispano, sin embargo va a tener algunas características propias. Una de las características fundamentales va a ser el mayor peso que van a tener los poderes locales. En primer lugar, porque a los primeros colonos se les va a entregar enormes extensiones de terreno, de territorio, ¿no? De tierra. En segundo lugar, por el control que estos poderosos locales van a tener sobre la mano de obra que era esclava. Sobre todo con el desarrollo de la industria azucarera en el nordeste. Esa mano de obra va a ser en parte proveniente de África, la mayoría de las colonias portuguesas en África, pero también de la esclavización de los nativos. Es lo que la corona española trató de evitar. Ese fue el sentido último de la famosa conferencia de Valladolid, en la que se va a debatir respecto de si los indígenas tenían alma. Finalmente se termina imponiendo la postura de Bartolomé de las Casas, que constataba efectivamente que los indígenas tenían alma y que por lo tanto eran capaces de discernir cuál era la verdadera fe, que era la católica, por supuesto,
y que también esto significaba que eran súbditos vasallos del monarca y que por lo tanto no podían ser esclavizados. Esto significaba que básicamente que la corona española en alianza con el clero se va a reservar para sí el poder de distribución de la mano de obra frente a la clase de los encomenderos. Si bien va a haber esclavos también en las colonias españolas, el grueso de la mano de obra, que va a ser la fuente de riqueza fundamental y crítica para el desarrollo de cualquier producción, en particular la minera, va a estar en manos de la corona, ¿no? Bueno, lo otro que se va a dar en las colonias portuguesas, que no se va a dar en las hispanas, por lo menos no de forma tan acentuada, la sociedad, la unificación que se produce entre la propiedad territorial con el poder económico. Sobre todo en las colonias hispanas había una mayor distribución de los roles, que ahí va a estar más unificado. Pero sobre todo estos colonos van a contar con algo fundamental, que es un importante poder de fuego. Van a controlar la fuerza militar en la colonia, porque de hecho van a ser ellos los que se van a estar a cargo de la expulsión de los extranjeros. La costa brasileña va a sufrir la ocupación tanto de holandeses como franceses, y van a ser los colonos los que van a tomar a su cargo las expediciones militares para la expulsión. Esto también va a tener como contrapartida que va a haber enfrentamientos militares entre los propios colonos portugueses, en los cuales la corona va a tener una capacidad de intervención muy limitada, ¿no? Bueno, todo esto lo que nos muestra un panorama con una mucha menor presencia del poder estatal, pero que paradójicamente esto va también en el momento de crisis del imperio va a ser la clave para una mayor estabilidad, porque había menos incentivos para las élites brasileñas de romper su vínculo con Portugal. Esto en parte también va a ser favorecido por el hecho de que va a haber una mejor integración entre la élite brasileña y la portuguesa. Una medida fundamental que colaboró a eso fue que en Brasil no se van a instalar universidades, y la élite letrada brasileña se va a formar en Portugal. De hecho, van a ir a estudiar a Coimbra. Y esto va a hacer que se dé una mayor circulación de las élites en el interior del imperio portugués. No va a ser del todo extraño que, por ejemplo, el hijo de un notable brasileño vaya a estudiar a Portugal y termine como funcionario en alguna colonia portuguesa en África. Esto también en la América portuguesa, en Brasil, va a empezar a cambiar a fines del siglo XVIII. El equivalente de las reformas borbónicas en Brasil van a ser las reformas pombalinas, que van a tener un objetivo también de establecer un mayor control sobre las colonias, además de un proceso de racionalización y modernización, pero van a ser más limitadas que las borbónicas, excepto en el terreno religioso. Ahí también se va a adoptar medidas sumamente drásticas, como fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? Bueno, finalmente las reformas pombalinas van a coincidir con el desplazamiento que se produce dentro de Brasil del centro del poder económico. La expulsión de los holandeses va a tener un resultado negativo para Brasil, porque los holandeses primero y luego los franceses se van a instalar en las Antillas y van a desarrollar ahí la producción azucarera, una producción frente a la cual
la industria azucarera brasileña ya no va a poder competir, va a quedar marginada del mercado mundial cada vez más. Y esto va a hacer que el nordeste brasileño empiece a decaer económicamente y como contrapartida va a empezar a crecer, desplazarse el poder económico hacia el centro del país, sobre todo con el ciclo minero, la extracción, la minería de oro que se da en el estado de Minas Gerais. Bueno, y también empieza a crecer la producción ganadera en el sur, de ganado vacuno, leche, carne y cuero. Y eso va a hacer que la expresión de esto va a ser el traslado de la capital en 1763 desde Bahía a Río de Janeiro. Bueno, dejamos acá, vamos a ver en esta primera clase, la última parte va a ser la tercera parte, cómo se produce ahora la crisis final del sistema monárquico hispano, para pasar la semana que viene ya a ver entonces sí cómo se produjeron las guerras de independencia.